Un saludo a todos mis queridos hermanos, los que entrarán en este canal y escucharán el repaso de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 5 ya, que tiene como título Fe contra todo pronóstico. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener vida en estos momentos. Te pedimos que nos ayudes a estudiar esta lección en una forma individual, que podamos escuchar todos los hermosos repasos de lecciones que se publican en estas redes, pero que nosotros mismos podamos estudiarla. Te pedimos que nos ayude a entenderla y que podamos poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo número 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En esta semana seguimos estudiando acerca de reformadores, pero ahora sí entramos en el comienzo de ella. La reforma oficialmente comenzó el 31 de octubre del año 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Esta semana vamos a estudiar acerca de cómo estos reformadores, según dice la introducción de la cartilla de la escuela sabática, tenían un propósito para su vida. Y aquí dice que este propósito lo necesitamos nosotros que vivimos en el siglo XXI. Aquí un autor que vale la pena que lo cite o cite sus palabras, dice lo siguiente en su libro The Empty Self, el yo vacío. El prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito, sus creencias son superficiales, pocas cosas le importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Se habla en la iglesia de un letargo espiritual, ¿verdad? De un desánimo, de una falta de fe, de falta de poder para predicar la palabra del Señor. Debemos en esta lección, como vamos a estudiar, hacer un análisis personal de nuestras vidas y entonces poder con la ayuda de Dios corregir. Estamos a tiempo, la gracia no se ha cerrado. Y puede ser que nuestra frialdad espiritual es porque no tenemos un propósito claro en nuestras vidas. Aquí dice que ellos, como tenían ese propósito, se comprometían en predicar la palabra de Dios y estaban dispuestos a morir por la palabra, por lo que decía, por lo que estaba escrito. Aquí también nos dice la introducción que comprender estas verdades eternas nos preparará para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y aquí dice, la batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Así que, mi querido hermano, a nosotros le espera la última gran batalla y vamos a necesitar tener la fe que estos hombres obtuvieron. Y es esto lo que vamos a estudiar en esta semana. Ya hablamos un poco de ello la semana pasada, pero vamos a seguir insistiendo, la lección nos insiste, de cómo es que estos hombres estuvieron dispuestos hasta dar su vida, ser perseguidos, perderlo todo por amor a la palabra del Señor. El día domingo 28 de abril tiene como título Solo la palabra de Dios.
En el libro de Salmos, capítulo 119, versículos 103, 104, 147 y 162, dice lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. El énfasis de este día es que los reformadores creían solamente en la palabra del Señor. Dice, la Biblia era el fundamento de la fe de ellos, la esencia de su enseñanza. Aquí no dice que cuando estudiaban las Escrituras se llenaban de gozo. Dice aquí que las Escrituras, cuando las leemos, nos ayudan en nuestro dolor, nos dan esperanza en nuestros desalientos, nos alumbran en la oscuridad, dan dirección a nuestra vida que a veces está confusa, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser físico, mental, emocional y espiritualmente. Aquí dice que los reformadores se saturaban de la palabra del Señor, estudiaban la Biblia, y nos habla acerca de un reformador inglés llamado John Wycliffe, que tradujo la Biblia del latín al idioma inglés. Fue condenado por el Concilio de Constanza, el mismo que condenó a Juan Hus como un hereje. Este concilio mandó, después que John Wycliffe murió, a exhumar sus huesos, quemar sus cenizas y esparcirlas. Así que, mis queridos hermanos, estos reformadores se apegaron a lo que decía la palabra de Dios, y a través de estudiarla se enfrentaron al poder que tenía la Iglesia Católica Romana en aquel entonces. Y bueno, muchos de ellos, mis queridos hermanos, fueron pues perseguidos y asesinados. Aquí tenemos la foto de John Wycliffe y tenemos una foto de la palabra del Señor, que es como una espada, ¿verdad? Que nos dice que traspasa los huesos y que realmente pues nos ayuda, como dice lo que hemos dicho, a permanecer fiel. Hay poder para transformar en la palabra del Señor. Si estamos fríos, si no podemos predicar, si estamos pensando, mis queridos hermanos, que el Señor está lejos por venir, es porque nos falta estudiar la palabra del Señor. El día lunes 29 de abril tiene como título Transmitir la palabra de Dios. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 4, 4 al 6, ahí el pasaje es más largo, he escogido un pedazo nada más para poder explicar este día. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En este día también se nos habla de otro reformador inglés llamado William Tyndale. Este reformador amaba la palabra del Señor. ¿Cuál fue el legado que él nos dejó? Bueno,
él tradujo la Biblia, mis queridos hermanos. Todos estos reformadores tenían interés en que las personas comunes pudieran conocer la palabra del Señor. Pero usted tiene que acordarse que estaba prohibido traducir la palabra a otros idiomas, porque la Biblia había sido encadenada por la Iglesia Católica Romana, quien se atribuía el derecho de poder ellos solamente interpretar la palabra de Dios. Nadie más podía. Ellos eran los dueños de la palabra del Señor. Sin embargo, estos hombres se levantaron y, mis queridos hermanos, se rebelaron ante esta forma de pensar, ante la autoridad del clérigo, y decidieron traducir la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, pero no solamente esto, sino que también Tíndale desafió al rey. A Tíndale no lo quería nadie, ni la corona, ni los religiosos de aquel entonces, porque realmente lo que motivó esta ruptura entre la corona y él fue que Enrique VIII se quería divorciar de Catalina de Aragón. Y así como Juan el Bautista, mis queridos hermanos, desafió al rey Herodes, él escribió que esto que quería hacer el rey no era correcto. Y entonces se logró el odio de este rey y finalmente fue perseguido. Finalmente sus libros fueron quemados, fue declarado hereje y fue sentenciado a la muerte por la hoguera. Murió el 6 de octubre del año 1536. Este hombre pudo haber llegado a tener muchas posesiones. Era un teólogo excelente. Pero si usted se da cuenta, mis queridos hermanos, murió muy joven, a la edad de 42 años. Aquí la lección nos da algunos datos, porque aunque murió joven, el legado que dejó para Inglaterra, mis queridos hermanos, perdura hasta el día de hoy. Dice que sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera, y luego también, como a los otros reformadores, con ese odio satánico que obra a través de aquellos que se entregan a él, quemaron su cuerpo, mis queridos hermanos. Dice que sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo, a viva voz, y se describieron como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y la lección nos dice que Dios respondió sus palabras, porque a los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En el año de 1611 se imprimió la famosa versión conocida como la versión del rey Jacob, King James, una versión muy amada por las personas que hablan inglés, y que esta versión ha sido traducida a 2.454 idiomas y que ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y entonces la nota termina diciendo: el sacrificio de William Tyndale valió la pena. Algunas de las frases que él tenía decía lo siguiente: desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me concede vida, en no muchos años lograré que el chico que guía el arado sepa más de las escrituras que usted. Y mis queridos hermanos, podemos ver al estudiar esta lección y la historia, la biografía de este hombre, que estas palabras se cumplieron. Aquí vemos una estatua de él, de nuestro reformador William Tyndale, mis queridos hermanos. ¿Cómo él logró esto? Porque estudiaba la palabra del Señor. La lección dice que el apóstol San Pablo, que los discípulos, que los cristianos a través de la historia también han padecido persecución. Sin embargo, mis queridos, ellos se aferraron a un escrito está, creían en el dueño,
de la palabra del Señor, creían que Dios había inspirado su palabra. Aquí vemos una imagen de cómo lo estranguló aquel hombre que lo estaba atando en ese palo para ser quemado, ¿verdad? Podemos ver que es muy triste todo lo que ha pasado, pero algún día el Señor resucitará a William Tyndale y le dará la corona de la vida. Aquí dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiero decirles que estos protestantes, que estos reformadores, es cierto que morían. La muerte no es algo que nadie le agrade. Sin embargo, el creer en la palabra del Señor los capacitaba, aún como estudiamos la semana pasada, que Juan Hus murió cantando. Era una seguridad en la palabra del Señor. El día martes 30 de abril tiene iluminado por el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Hoy la lección en este día nos habla de otros dos reformadores. Bueno, Martín Lutero es muy conocido porque, como dijimos en la introducción, fue él, digamos, el padre de la Reforma, el que clavó en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, que dio como resultado que hubiera una ruptura entre aquellos que aceptaban la palabra sola fide, sola fe, y la Iglesia Católica, que hasta el día de hoy no ha cambiado, y que el conflicto de los siglos dice que no cambiará porque están atados con las tradiciones, ya que ellos pues creen en la infalibilidad papal. Así que, como podemos ver a través de la historia, tienen muchos errores en esos concilios que se hicieron. Y Martín Lutero dijo que nadie lo iba a convencer por concilios hechos de hombre, sino solamente por la palabra del Señor. Cuando lo llevaron a Worms para hacerle el juicio, ahí estaba un tremendo predicador, podemos decir, según la historia, el mejor orador de la Iglesia Romana Católica, y le enseñó sus libros y le dijo: ¿son estos tus libros? Martín Lutero contestó que sí, y entonces le preguntó: ¿te arrepientes de las herejías que has escrito allí? Martín Lutero pidió tiempo y dijo: yo no puedo arrepentirme si no leo y veo qué fue lo que realmente he escrito. Finalmente se fue, volvió en otro día a seguir el juicio, y Martín Lutero dijo que no podía retractarse a menos que le probaran con la palabra de Dios que lo que él había escrito, las doctrinas que estaban ahí, eran erradas. Por supuesto, conocemos la historia y sabemos que nadie pudo probarle que lo que estaba allí era errado, porque salía del estudio de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo estas personas llegaron a este conocimiento? Iluminados por el Espíritu de Dios. Mi querido hermano, la lección nos dice aquí: lamentablemente muchos cristianos profesos hoy minimizan el elemento sobrenatural en la Biblia y exageran el elemento humano. Como Satanás ya no puede mantener, dice, alejado de la Biblia, su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural, convertirla meramente en buena literatura, o peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas.
Hoy muchos cristianos ponen en duda muchas cosas que están escritas en la palabra del Señor. Que si debemos hacer esto, que si no debemos hacer esto, que tal vez se escribió esto pero significa otra cosa. A mí me gusta estudiar los idiomas originales. No soy experto y nunca lo llegaré a hacer, pero moriré en el intento estudiando su palabra. Y a veces hay muchos eruditos que dicen, bueno, esta palabra significa esto, pero realmente no quería decir esto. Y buscamos excusa, mis queridos hermanos, cuando nosotros creemos en la palabra, la leemos, la aceptamos, nosotros entonces podemos ser renovados por su palabra. Pero eso sucede cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, convenza nuestro corazón. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Debemos estudiarla creyendo que es la palabra de Dios, que contiene la verdad para mí, que están las buenas nuevas de salvación, y no tratar de estudiarla con mis pensamientos prejuiciados y hacer que la palabra del Señor diga lo que yo quiero que diga. Hay muchas traducciones. A mí a veces me da un poco de risa, ¿no?, estudiar con unas personas que quieren probar doctrinas y que entonces comienzan a buscar diferentes versiones de la Biblia para ver si alguna de esas traducciones se acomoda al pensamiento que ellos tienen, porque la Biblia que están leyendo claramente en esa traducción le dice que están equivocados en sus doctrinas. Pero, mis queridos hermanos, queremos poner el pensamiento humano antes que lo que dice la palabra de Dios. Cristo dijo, escrito está. Aquí tenemos a la reina de Inglaterra, María Tudor, quien reinó entre el año de 1518 y 1558. Ella adoptó nuevamente el catolicismo y quería que la iglesia volviera a tener el poder. Hay muchas dudas de cómo ella llegó al poder. Sin embargo, hay otro reformador que se menciona aquí en este día, que es un reformador conocido como John Knox. Y el conflicto de los siglos cita una conversación que tuvo Juan Knox, el que está aquí, con esta reina María. Y voy a leer lo que dicen. Ella dijo lo siguiente: María respondió, usted interpreta las escrituras de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será el juez en este asunto? Y Knox respondió lo siguiente: el reformador contestó, debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda, sino para quienes deciden obstinadamente permanecer ignorante. El Señor Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina viene de Dios o no viene de Dios. Así que, mis queridos hermanos, estos hombres reformadores que se sublevaron, que se opusieron al poder que estudiamos la semana pasada, ¿verdad?, que era el poder reinante, mis queridos hermanos, lo hicieron porque estaban llenos del Espíritu Santo. Así que nosotros también necesitamos el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude para que al estudiar la Biblia nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria, así como la imagen, dice la palabra del Señor, de Cristo Jesús. Algunos de estos hombres, como Lutero, defendió la doctrina del sacerdocio universal, que implicaba una relación personal directa del individuo con Dios, en la cual desaparecía el papel mediador de la iglesia, privando a ésta de su
justificación tradicional. La interpretación de las Sagradas Escrituras no tenían por qué ser un monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, la cual debía ser traducida por consiguiente a idiomas que todos los creyentes pudieran entender. El propio Lutero, nosotros sabemos, tradujo la Biblia al idioma alemán. Esto es un llamado, esto es una advertencia para nosotros también como iglesia. Cada uno de nosotros también puede estudiar la palabra del Señor y nosotros debemos guiar a las personas como Knox para que la gente ore, para que el Espíritu Santo, como dice la sierva de Dios, que es el maestro eficaz de la verdad divina, pueda a cada uno de nosotros iluminarnos. Yo no debo controlar tu mente y la iglesia adventista del séptimo día tampoco debe hacerlo, porque si eso sucede, caemos entonces en el mismo o los mismos pasos de la Iglesia Católica Romana. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos creer como Martín Lutero que Dios puede hablarnos a cada uno, humildes, ricos, pobres, encumbrados, a través del Espíritu Santo y una relación con Cristo Jesús. Nosotros necesitamos estudiar la palabra. Sin espíritu, mis queridos hermanos, no hay vida. Sin espíritu no podemos entender las Sagradas Escrituras. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos creer en el Espíritu de verdad. Una cita del deseo de toda la gente, páginas 625 y 626, dice lo siguiente: la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación y ventajas alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de la luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, aquí claramente dice que podemos conocer profecías, podemos conocer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, pero si el Espíritu Santo no nos vivifica, no nos ayuda, no seremos transformados. Ustedes ven que se habla muy poco del Espíritu Santo. Necesitamos exaltar, hablar. Si hay una cosa que Cristo dijo que nosotros teníamos que orar, era por la presencia del Espíritu de Dios. Y debemos incluir esto en todas nuestras oraciones. Pedimos de todo, suplicamos al Señor, pero muy pocas veces yo escucho que pedimos por la presencia, por el derramamiento del Espíritu Santo. Y no podemos ser transformados ahora sin el Espíritu de Dios, y no podremos terminar la obra si tú y yo, cuando se derrame el Espíritu Santo, no seamos llenos de Él. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el énfasis de este día es que sin Espíritu Santo no hay arrepentimiento, no hay conocimiento, no hay experiencia con Dios, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, oremos tú y yo por la presencia, por el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo no le pertenece a nadie, a ninguna iglesia, a nadie. El Espíritu Santo va a aquel que lo invoca, a aquel que ora y que le pide que lo transforme. El Espíritu Santo lo dejó el Señor para todos aquellos que estén buscando la verdad del Señor. Y para poder, mis hermanos, poder ser como estos reformadores que dieron su vida y lo perdieron todo, pero que disfrutaron al hacerlo, que cantaron algunos de ellos y que aunque sabían que tenían como tíndale que morir jóvenes, tenían la vida eterna.
¿Cómo ellos pudieron hacer esto? Porque el Espíritu Santo testificó en su corazón que lo que ellos predicaban era la verdad divina. Que Dios nos ayude para que nosotros también podamos tener esta experiencia que tuvieron ellos. Y podemos, mis queridos hermanos, porque el Espíritu Santo que los dio a ellos está disponible para guiarnos a nosotros y llenarnos de su presencia. Solo necesita que tú y yo realmente queramos pedirle al Señor que lo derrame en nuestra vida. Y esto es personal. No esperes, mi querido hermano, que otro lo reciba, que otro haga algo. Ora por ti. Y por supuesto podemos orar los unos por los otros, pero esto es una relación personal con el Señor. Así que, mis queridos hermanos, pidamos a Dios por el Espíritu Santo del Señor. Miércoles 1 de mayo tiene como título, solo Cristo, solo gracia. Y aquí habían varios pasajes, no los puedo poner todos, por favor léalos, pero escogí este que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su Hijo, por su vida. Así que, mis queridos hermanos, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela estudiando en la universidad la carrera de teología, que de este solo versículo escribí más de 30 páginas. Y es que aquí hay unas palabras en griego que no las vamos a tratar hoy, que realmente son muy interesantes. Y es que aquí cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra siendo aún pecadores es que tú y yo realmente cometemos errores todo el tiempo. Podríamos decir que 24 horas al día. Entonces, nosotros somos salvos por la gracia del Señor. La salvación no se obtiene por la obediencia y nosotros necesitamos entender. Uno de los textos que estaba allí en la lección decía: por cuanto todos pecaron. Si tú no crees que eres pecador, pues lee este texto hasta que puedas entenderlo. Porque cuanto todos pecaron. ¿Y cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces después dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice que estamos todos destituidos de la salvación, que todos hemos pecado. No podemos ir delante de Dios y decirle: Señor, aquí está todo lo que yo he hecho. He dado 1.000.000 de estudios bíblicos. He traído almas a los pies del Señor, y de paso los que entienden bien las Escrituras saben que nosotros somos instrumentos y que no tenemos poder para convertir a nadie. El que convierte los corazones es el Espíritu de Dios. Nosotros simplemente vamos como enviados, como esclavos del Señor, a abrir la palabra. Y es el Espíritu Santo, cuando abrimos la palabra, que transforma los corazones de aquello. Ahora, Dios es bueno. Dice que por haber sido fieles al Señor, nos pondrá coronas por el trabajo que hemos hecho. Ahora, este trabajo que nosotros hemos hecho es un trabajo por amor a Dios. Es el resultado de la relación que tenemos con Él. Pero sabemos nosotros que tenemos que agachar la cabeza y que hemos cometido pecados también, malos pensamientos, pecados de omisión. Mis queridos hermanos, hemos violado el sábado de una y otra manera. Si había una cosa que aterraba a los reformadores, era que entendían la justicia, la exigencia de Dios. Y así como Martín Lutero, que se castigaba, que hacía tantas cosas porque no veía que era salvo, hasta que finalmente entendió que la salvación es a través de Cristo Jesús. Entonces dicen que encontró paz en su corazón, porque
se veía perdido delante de la pureza, la santidad, la ley del Señor. Y bueno, podíamos hablar mucho de este tema en esta mañana. ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es su función? Que es la de señalar el pecado, de llevarnos a Cristo. Pero la salvación no es por obra, es un regalo del Señor. Aquí dice, si la salvación es obra de Dios en Cristo, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana? ¿Cómo podemos confirmar la importancia de las buenas obras, pero sin hacer de ella el fundamento de nuestra esperanza? Si usted se da cuenta, automáticamente cualquier lección, cualquier libro que hable de la gracia, de cómo nosotros solamente podemos ser salvos en Cristo Jesús, siempre terminamos uniendo las obras con la salvación. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver en algunas preguntas que estaban en la lección de la escuela sabática que trataremos al final, en el resumen de la lección. Pero mis queridos hermanos, esto no es tan complicado. Y todos los autores abordan, después de la gracia salvadora de Cristo, de reconocer que somos pecadores, esta pregunta, o tratan de hacer un equilibrio, porque a los predicadores les da miedo que las personas, al entender que somos pecadores y que somos salvos por la gracia, pensemos entonces que al ser salvos por Cristo Jesús, porque Él nos da el perdón, porque es gratis, nosotros podemos vivir una vida como se nos dé la gana. Podemos hacer cosas malas y bueno, entonces el Señor, como es gratis, nos salva. Y como le dijo Simón o Jesús al Señor Simón en la fiesta que hizo cuando estaba María, que al que más peca, más hay gracia. Entonces la gente malinterpreta la gracia del Señor, porque la gracia de Dios no solamente nos salva, mis queridos hermanos, pero también nos transforma. Al comenzar a caminar con el Señor, al estudiar la palabra, el Espíritu Santo nos va transformando. Quiero decirle que las personas que se van al otro extremo y que creen que porque Dios los perdona, los salva en una forma gratis, que no podemos hacer nada para ser salvos, y llegan a la conclusión de que bueno, no importa cómo nosotros vivamos, no importa cómo nosotros nos vistamos, no importa dónde nosotros podamos ir, no han sido transformados por el Espíritu Santo. Esto es una transformación, es un nacimiento nuevo. Íbamos para un lado, ahora nos volvemos y caminamos hacia el otro lado. Dejamos el mundo y la Biblia es muy clara en esto. Ahora, no nos salva eso, no nos salva las obras. Hacemos todo esto porque Dios ya nos salvó, porque entendemos. Ustedes pueden ver lo que estamos estudiando en esta semana acerca de cómo esos reformadores dieron su vida, fueron y se enfrentaron ante esos sínodos, y en medio de esas discusiones, en medio de estas personas que venían a condenarlo, que lo iban a quemar en la hoguera, no se dieron ni un solo centímetro, porque creían en la palabra del Señor. No estaban hablando, mis queridos hermanos, solamente de obedecer mandamientos como ayudar al pobre. No, estaban dando su vida por ello. Así como el Señor Jesucristo dio la vida por toda la humanidad. Ahora, por supuesto, hay una diferencia cuando nosotros morimos por el Señor. Es que nosotros somos criaturas. Tenemos la promesa de que Dios nos va a levantar, nos va a resucitar. Pero Cristo era el creador de nosotros y decidió morir para que tú y yo tengamos vida. Esto no es igual, es algo muy grande. Cristo se arriesgó a perderse por la eternidad y nosotros no podemos entender esto. Pero de alguna forma estos reformadores comprendieron más o menos cuál era el sacrificio del Señor. Se dieron cuenta que ahora sí tenían la vida eterna, de que sí estaban perdonados y entonces estaban dispuestos a aferrarse a esta promesa. Por lo tanto, la relación entre las obras y la fe, la gracia, no tienen ninguna contradicción ni están en pelea ninguna de ellas, porque el resultado
resultado, mis queridos hermanos, entiéndelo bien, el resultado de aceptar a Cristo y ser transformado por el Espíritu Santo nos va a dar una forma natural el hacer las cosas que el Señor nos pide. Pero aún así cometemos errores, pero nos volvemos a arrepentir, seguimos adelante y con la fe que tenemos, mis queridos hermanos, de ser salvos, cuando nos levantamos, cuando nos pedimos perdón y nos arrepentimos, queremos hacer entonces mejor las cosas para el Señor, porque como dijo David, bienaventurado aquel, ¿verdad?, quien el Señor perdona sus pecados. Así que no hay ningún problema. Si usted está en Cristo, si usted está transformado por el Espíritu Santo, usted va a cumplir los mandamientos del Señor. El día jueves 2 de mayo habla acerca de lo mismo, la obediencia, el fruto de la fe. Y aquí dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lea este pasaje, vuélvalo a leer hasta que lo pueda entender bien. Nosotros no somos justificados, mis queridos hermanos, por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Por qué? Porque no nos podemos presentar delante de Dios diciendo que hemos obedecido los mandamientos en una forma perfecta, por lo tanto tú y yo estamos perdidos. Entonces necesitamos que Dios nos ayude. Ahora, el hecho de que estamos perdidos, el hecho de que no hemos podido cumplir su palabra, no nos da libertad para que digamos, bueno, si no puedo ahora, voy a vivir una vida de pecado, que es la que han llegado muchas personas, inclusive en el pasado, personas importantes como Nicolás, que fue uno de los diáconos, que fundó una religión donde, basado en la creencia de filosofías griegas como la de Platón, dijo el cuerpo no importa, al fin y al cabo va a ser destruido, hagamos con él lo que sea, gocemos, y terminó en un libertinaje que dice Dios que odia las obras de los nicolaitas. No, mi querido hermano, cuando nosotros cometemos errores, tenemos que levantarnos, arrodillarnos y querer ser mejores cada día, pedir al Señor que nos transforme para que podamos hacer su palabra. El texto no termina aquí. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego dice aquí, ¿por la fe invalidamos la ley? No, dice aquí, megenoito en griego, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No se trata de ser salvo, es lo que se llama la gracia barata, ¿verdad? No, mis queridos hermanos, al nosotros ser salvos y el Espíritu transformamos, Dios escribe, dice, la ley en nuestros corazones. Y ahora comienza una lucha en nuestro ser de verdad por querer obedecer al Señor. No pecar en lo mínimo, no porque queremos ser salvos, sino porque ahora el Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad y entendemos, mis queridos hermanos, qué es lo que nos pide el Señor a nosotros. Entonces la obediencia es el fruto de la fe, el resultado del estudio de la palabra, el resultado de la presencia del Espíritu Santo, el resultado de creer y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si usted no entiende esto, bueno, mándeme la pregunta, mándeme su comentario y con mucho gusto trataremos de explicárselo de otra manera en un tema ya propiamente que tiene que ver con lo que estamos hablando en esta hora. Aquí hay una pregunta que estaba en la lección de la escuela sabática que me parece que debemos de responder en una forma personal. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Según muchos pastores, y usted tal vez va a estar de acuerdo, se preguntan los hermanos en la iglesia, ¿cuántos creen esta mañana
que tienen la vida eterna. Usted puede ver que no hay nadie prácticamente que se atreva a levantar la mano. O sea, pareciera que nosotros no tenemos la seguridad de la salvación. Pero mis queridos hermanos, si hay algo que está seguro para aquellos que creen en Cristo, es la salvación, la esperanza. Fue esto lo que impulsó la reforma. Fue esto lo que preparó a esos hombres para enfrentarse al poder reinante de aquel entonces. Si nosotros no creemos que tenemos la salvación, como dice el apóstol San Pablo, a los que aman su venida, no estaremos preparados para los acontecimientos que vendrán en el tiempo del fin. Es la seguridad de la salvación en Cristo Jesús lo que realmente nos ayudará aún a morir por el Señor. Pero es una pregunta que tú tienes que responderte. Y puede ser que tal vez estés viviendo una vida de pecado abierta, que nadie conoce. Entonces tú necesitas arrodillarte, pedirle al Señor que envíe su Espíritu y que pueda transformarte. Si eres una persona que miente siempre, que esa es tu manera de ser, que es un hábito, pídele a Dios que te ayude porque necesitas que el Señor te ayude a transformar tu corazón. Si eres una persona que eres mal hablada, pues pídele al Señor. Yo me crié en un hogar donde se hablaba muchas palabras malas y tuve que luchar mucho para pedirle al Señor que me ayudara a poder cambiar. Y sigo luchando para que el Señor me ayude para que pueda cambiar. Porque hay hábitos, dice la sierva de Dios, que a veces Dios se encuentra con hábitos heredados y cultivados, pero que si creemos en Cristo, Él nos puede cambiar. No te rindas, no creas que no puedes. En Cristo Jesús hay poder. El Espíritu Santo te puede transformar. Solo necesitamos arrodillarnos y pedirle específicamente por esa práctica pecaminosa que nosotros tenemos, y el Señor te va a ayudar. Y al orar con sinceridad, Dios va a poner en tu corazón a través del Espíritu Santo que tú tienes la salvación en Cristo Jesús. Dice aquí, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Otro pasaje nos dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y el último versículo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acuérdese, la santificación es un proceso de toda la vida, pero tenemos que ir creciendo. Todos estos pasajes nos hablan a nosotros de un crecimiento, de un avance en la vida cristiana, que va haciendo el Espíritu Santo y nos va, ¿qué cosa dice aquí? Transformando, dice, y creciendo en el conocimiento de la gloria del Señor. Necesitamos crecer. Dice el apóstol San Pablo que no debemos quedarnos como niños. ¿Pero por qué no crecemos? Porque nosotros seguramente si no entendemos estos temas es porque no estudiamos la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, si hay una cosa que hicieron los reformadores, como venimos estudiando, es leer la palabra de Dios, traducirla para el pueblo. Hoy tenemos Biblias por todas partes, pero estamos confundidos porque estudiamos la Biblia de vez en cuando. Yo me esfuerzo por mandar el año bíblico, hagámoslo juntos, pongo en Facebook, lo mando por WhatsApp, lo mando por diferentes grupos. Hay veces no lo mando un día, no he podido por las obligaciones que tengo y nadie me dice, no me han mandado el año bíblico. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que están haciendo el esfuerzo de gastar 20 minutos? Porque a veces son 4 capítulos. Yo he bajado estos versículos o estos, digamos, capítulos de la Biblia, lo he puesto pegados todos. Es un gran trabajo cortarlo, pegarlo para que cada día esté el día o los versículos, los capítulos que hemos de leer. Mi querido hermano, estudie la Biblia. Ahora, esto es leer el año bíblico, es algo general. Esto es lo más fácil que hay. Cristo dijo, escudriñad las escrituras,
porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna. Es sentarse a estudiar la palabra del Señor. Un tema que no entiendo estudiarlo. Cuánta ignorancia hay hoy. A nosotros se nos llamaba el pueblo de la Biblia. Pero yo sé que no todos están así. Hay personas, porque siempre hay un remanente que estudia la palabra del Señor, pero se ve que son muy pocos. Que Dios nos ayude a desear, dice aquí, como niño recién nacido, la leche espiritual, que es la palabra del Señor, el Espíritu del Señor. Otra cita que está aquí en el libro Mi Vida Hoy, dice lo siguiente: el marino que dispone de mapa y brújula, pero no lo usa, es responsable de poner en peligro la vida de los que van a bordo de su nave. La embarcación puede naufragar por su negligencia. Disponemos de un libro guía, la palabra de Dios, y no tendremos excusa si perdemos el camino que conduce al cielo, siendo que hemos recibido clarísimas instrucciones. La Biblia presenta una perfecta norma de carácter, es un guía infalible en todas las circunstancias, aún hasta el fin del viaje de la vida. Hoy tenemos problemas. Algunos dicen que no debemos predicar las profecías, que eso no es necesario. Otros dicen que solamente debemos predicar el mensaje del primer ángel, que el segundo no. Y andamos de esta forma, ¿no? Divididos en qué debemos de predicar. Unos que el amor de Dios nada más, que esas otras cosas dan temor, que para qué yo prefiero a este predicador, prefiero al otro. Mis queridos hermanos, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por el Señor. Y nosotros necesitamos estudiar toda la escritura. Todo lo que está ahí es una carta de amor para nosotros. Voy a terminar con esta ilustración. Una joven estaba enamorada de un profesor. Un profesor que daba clases de ciencias. Si no me acuerdo, la materia que esta joven llevaba era física, una materia muy difícil, y no le gustaba a esta jovencita estudiar esa materia. Cuando iba de mala gana, se acostaba a dormir. Le dieron unos libros para que ella pudiera estudiarlos, y entonces comenzó a ver los libros, y de repente tomó uno y se dio cuenta que el profesor del cual ella estaba enamorada era el autor de ese libro. Mis queridos hermanos, comenzó a estudiarlo, a leerlo, soñando con ese hombre que ella amaba, y finalmente la materia de física, que era la que tanto odiaba, comenzó a gustarle y llegó a ser su materia favorita. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el autor de uno de los libros era la persona de la cual ella estaba enamorada. Mi querido hermano, cuando nosotros nos enamoremos del autor de la Biblia, así como los reformadores lo hicieron, esa Biblia nos transformará, porque la palabra en sí, sin el Espíritu de Dios y sin creer en aquel que la inspiró, nos puede llevar a muchos errores y confusiones. Necesitamos creer que esa es la palabra del Señor, que Él nos envió. Amarlo a Él por su misericordia y su bondad. Entonces la Biblia será un mapa, una brújula, y no estaremos peleando de qué pasaje debemos predicar y qué no, porque toda la palabra, mis queridos hermanos, es la palabra profética más segura. La lección decía que debemos prepararnos para los acontecimientos que vienen en el tiempo del fin. Y eso solo podemos hacerlo si estudiamos la palabra del Señor, creyendo que es la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. Espero que realmente podamos estudiarla. Realmente hay muchas cosas que decir en estas lecciones. Y el tiempo, bueno, pasa rápido. Y entre más largo uno hace el video, a las personas les cuesta más escucharlo.
les gustan cosas de esas que son tip-tap, ¿verdad? Rápido, 2, 3 minutos y ya. Pero mi querido hermano, para estudiar la Biblia, estos hombres reformadores pasaron años encerrados en castillos para poder traducir lo que tú y yo hoy tenemos como las palabras inspiradas del Señor. Quiera Dios que te ayude, a ti, también a mí, para que tengamos tiempo para poder dedicarle al estudio de las Escrituras. Será el único medio por el cual seremos transformados para poder pasar los tiempos que nos esperan muy pronto, porque Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Que el Señor los bendiga. Pasen un feliz viernes, como siempre les deseo, el día de la preparación, y un feliz sábado. Nos vemos la próxima semana.